Perfecto, entonces ahí estamos grabando. De nuevo, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Como les contaba, hoy tenemos un webinar para viajar por América Latina y para irnos un ratito hacia Perú a charlar de migración y las implicancias en el liderazgo escolar. Les cuento para quienes no conocen que Global School Leaders es una organización internacional sin fines de lucro que acompaña el liderazgo escolar a lo largo del sur global. Es decir, que acompañamos el liderazgo escolar en América Latina y el Caribe, en África y en Asia, y lo hacemos desde tres pilares. El primero es construir una base de evidencias, el segundo es la creación de alianzas, trabajamos con organizaciones locales, y el tercero es impulsar el cambio sistémico. Si les interesa conocer más de lo que hacemos, no dejen de sumarse a nuestras redes sociales para seguirnos. Tenemos newsletter, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos página web, pueden ahí como revisar y estar al tanto de las novedades. Y una de las iniciativas que tenemos desde Global School Leaders es una propuesta en conjunta, que es este webinar con Rile. Así que le voy a pasar la palabra a Rile y a Mike para que nos cuenten un poquito de qué se trata Rile. Muchas gracias, Magdalena, y muy buena tarde. Gracias por participar esta tarde, después de un día seguramente largo. Así que, ¿me escuchan? Allá. Eh, para decir que estamos súper agradecidos de colaborar con Global School Leaders en esta serie de webinars. Relay, en el liderazgo educacional, es una red sin fines de lucro internacional, ahora en varios países en América Latina, bueno, en todas las Américas, enfocado realmente en apoyar líderes educativos, líderes escolares, tratando de facilitar intercambio, formación y también investigación. Un grupo de otras universidades y una fundación y creciendo con otros miembros, otros socios institucionales. Así que muchísimas gracias. Esperemos que puedan participar y juntar a nuestros esfuerzos para fortalecer y apoyar el trabajo tan clave de los líderes escolares, directores y directores en toda América Latina. Eh, Así que vamos hoy día eh, con muchos bienvenidos a nuestro panelista y mucho agradecimiento de todos ustedes de participar esta tarde, de enfrentar y discutir. Esto tenemos un grupo suficiente para tener una conversación, así que vamos a tratar de aprovechar eso y tener una conversación a través de varias fronteras. Veo varios países representados aquí. Eh, y tenemos hoy día, como parte de esta serie de webinars, lo que queremos hacer es enfrentar temas que afectan la realidad de las Américas para los líderes educativos. El mes pasado estamos hablando sobre las carreras de directores. Este mes estamos enfocados en la migración y sus implicaciones en el liderazgo escolar, tratando de explorar la realidad de la migración en el liderazgo escolar utilizando el contexto de Perú. Estoy sumamente agradecida por las panelistas que tenemos hoy día, incluyendo una directora de escuela, una especialista en liderazgo del Ministerio de Educación y un líder experimentado en organizaciones sin fines de lucro involucradas en temas migratorios. Nosotros vamos a, nuestro agenda hoy va a ser dos preguntas principales que vamos a hacer como un par de rondas de discusión. Primera ronda vamos a preguntar a nuestros panelistas unas preguntas imposibles. Bueno, dos preguntas son imposibles realmente contestar en una hora de webinar, pero vamos a tratar porque somos buenos. Así que muy atrevido en eso. Vamos a tratar de contestar primero qué está pasando. Entendemos, ayudarnos a entender lo que está pasando diariamente, etcétera, y qué va a pasar. O sea, aquí estamos mirando en términos de contexto actual. Vamos a preguntar a la panelista y después vamos a abrir para una discusión con todos los participantes aquí. La segunda pregunta, para no quedarnos en el presente y de repente no quedarnos en un falta de optimismo, vamos a también discutir qué vamos a hacer, cuáles son los próximos pasos, según las panelistas primero y después abrirlo a la discusión más abierto. Así que muchísimas gracias y déjame, si puedo, presentar las panelistas. Como dije, tenemos un grupo bien distinguido.
Primero, Andrea Regalao, una especialista en temas de educación, género y protección de poblaciones vulnerables. Su experiencia abarca la gestión de proyectos de ayuda humanitaria, la implementación de programas de educación sexual integral, inclusión educativa, entre otros. Sumado a ella, es activista por los derechos humanos. Muchísimas gracias por tu asistencia aquí. Y Brenda Galagarza es coordinadora de formación de directores de escuelas públicas a nivel nacional del Ministerio de Educación de Perú. Su experiencia se orienta a la gestión e implementación de políticas educativas, la capacitación docente, la elaboración de mallas curriculares, la gestión escolar y desarrollo del liderazgo directivo, así como a su monitoreo y evaluación. Y quiero agradecer particularmente la colaboración bien destacada de Brenda con varios otros proyectos más allá de este webinar. Así que eh, y finalmente tenemos el gran gusto de tener María del Rosario Soto Mesa, doctora en educación, con amplia experiencia en programas de formación en servicio para docentes y en gestión de instituciones educativas, directora de la institución educativa 7061, bien conocido como los héroes de San Juan, del Instituto de San Juan de Miraflores en Lima Metropolitana. Así que bienvenidas a ustedes. Y empezamos con la primera pregunta. Vamos también eh, abrir eso, de que todos ustedes, si tienen preguntas para los panelistas, por favor, utiliza el chat para conversar, para que podamos realmente empezar a tener un diálogo. Pero primero a las panelistas. ¿Qué está pasando? O sea, el contexto global es que sí, la migración ha crecido, aunque todavía ha seguido por los últimos 50 años entre 3 y 4%, pero en regiones han tenido impactos particulares. En las Américas hay unos 17 millones de personas desplazados de un lugar al otro, y en Perú algo como, depende en quién, bueno, ustedes nos van a informar, 1,6 millones de personas, y más que un tercio, menos que tienen menos de 19 años. Así que queremos entender algo que está pasando ahí y entender de ustedes qué está pasando. No sé quién quiere voluntariar. No creo que habíamos logrado quién va a ir primero, pero vamos a ir alfabéticamente. Así que, Andrea, ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas, con todos. Agradecerles de nuevo el espacio, Mike, también y a las casas que están impulsando este espacio. Efectivamente, ¿no? Preguntarnos qué está pasando ahora y por qué los contextos de movilidad se están dando, nos lleva en principio a centrar nuestra mirada en cuanto a cómo estamos como sociedad global, ¿no? Y en ese sentido, si bien es cierto, estamos viendo un agresivo crecimiento y avance en temas de acceso eh, a tecnologías de determinadas poblaciones y al desarrollo también de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto no quita las grandes brechas que tenemos aún como sociedades en cuanto al acceso de derechos básicos que tenemos como personas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, ¿no? En ese sentido, encontramos poblaciones que aún siguen siendo históricamente vulneradas y que sus derechos se siguen invisibilizando, se siguen mancillando y específicamente hablar del derecho a la educación se ha vuelto todo un privilegio, ¿no? Y en ese sentido, justamente las familias, las sociedades, en aras de anhelo de alcanzar una mejor educación, un desarrollo integral, es que deciden migrar a otros espacios con esta esperanza justamente de atender la atención de sus derechos base, ¿no? Como es el tema del acceso a la educación, el acceso a la salud, y el acceso a la vivienda, ¿no? Porque también hay que recordar que estamos sobrepoblados en el planeta. Y en ese sentido es que se da el contexto de migración, específicamente el contexto de migración que hemos tenido de la población venezolana aquí en nuestro país, se suma también a un contexto sociopolítico bastante marcado en el país de nuestros hermanos y hermanas venezolanas, lo que les obliga a desarraigarse de sus costumbres, de su cultura, de su tierra,
para ir a otro país en busca de salvaguardar su bienestar e integridad. En ese sentido es que encontramos esta gran ola de migración que ha empezado ya unos años aquí en nuestro país. Hemos albergado a muchos hermanos y hermanas venezolanas y dentro de los esfuerzos que se ha tratado de atender a esta oleada grande de compatriotas que hemos tenido en cuenta que han venido de Venezuela, el Estado ha tratado de hacer algo, pero para el Perú como tal no estábamos preparados como sociedad para recibir estas olas de migración. Y en ese sentido, hay que también, lo menciono, porque el Estado ante esta oleada, esta llegada de hermanos y hermanas venezolanas, tuvo que tomar riendas sobre la situación y ver las mejores decisiones para la atención de esta población. Si bien es cierto, ahí también nos podríamos detener en cuáles han sido las mejores o las no tan buenas decisiones en atención de migración, porque entendemos que no todo es perfecto, pero considero ya hablando, orientando esta mirada hacia el ámbito educativo, que el ministerio también ha planteado una serie de acciones estratégicas juntamente con los aliados de organismos civiles, organismos internacionales, justamente para salvaguardar la integridad de infancias y adolescencias y que estos y estas puedan acceder a una educación no solamente como tal un principio educativo, sino una educación de calidad. Y en ese proceso considero de que hemos tenido muchas lecciones aprendidas en cuanto al proceso de inclusión educativa y más allá de solamente poner a un o a un estudiante en un recinto educativo, lograr la tan anhelada integración, que va más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que ya Brenda, que está aquí representando justamente el ministerio, nos podrá también dar las líneas más específicas de las acciones que ha tenido el ministerio en cuanto a la atención de la población migrante, pero efectivamente, ¿no? Si tenemos aún según el reporte de UNESCO, que de cada 100 estudiantes que están matriculados en la escuela, hablamos de estudiantes migrantes y refugiados, 20 de ellos, de ellas, terminan desertando de la escuela. Sin embargo, hay que centrarnos en los 100 que también nos reportan como número de que se están insertando al proceso educativo. Entonces, hay un panorama, como tú bien lo mencionabas, Mike, donde tenemos logros, pero también tenemos tareas pendientes por atender. Y en ese Bien, sentido, tienes que creo pagar, que ¿qué pagas? No, no, me dijeron que venga pues, sí, cuando venga pague, pero de todas maneras, cualquier cosa es primero. Oh, y ahora. por ahí un micro se nos... Ahora, compañera, ¿qué habrá pasado? No hay problema, cosas que pasan. Pero en ese sentido, reflexionar sobre los alcances que hemos tenido desde el sector Estado, desde el sector privado también, para lograr la integración e inclusión de estudiantes y también mostrarnos algunos retos a nivel educativo, ¿no? Sumado a ello, se juntó la pandemia que hemos vivido a nivel mundial y que también nos ha dejado otros grandes retos a nivel educativo, junto con el proceso de inclusión e integración de estudiantes migrantes. Así que no quiero adentrarme más, como también para compartir el pleno con mis compañeras y en todo caso, ya que he hecho mención, le doy la palabra a la compañera Brenda para que nos pueda comentar sobre las cuestiones más específicas que se han estado avanzando desde el Estado. Gracias. ¿Qué Brenda. tal? Buenas tardes, buenas noches para algunos probablemente. Me gustaría atender nuevamente a la pregunta de qué está pasando, aprovechando el contexto más macro que ha dado Andrea y aterrizarlo al Perú, específicamente a las escuelas. Cuando hablamos de escuelas, en el Perú estamos hablando de aproximadamente 55.000 escuelas, 54.000 y un poquito más de escuelas, que se encuentran en un territorio bastante grande, bastante diverso, bastante diferente. De este territorio, de estas 54.000 escuelas, tenemos más de 6 millones de estudiantes. No podría yo comparar si este número es significativamente mayor, por ejemplo, que en Chile, pero es un número elevado de estudiantes con un número muy elevado de escuelas. La migración que vino específicamente, la migración
venezolana se ubica en zonas quizá más urbanas, Porque llegué a la no estación en y tenía un escuelas. sol en la tarjeta. Entonces ya no me Se me alcanzaba. está cruzando un micrófono por ahí. Entonces, les decía, esta migración por lo general se ubica en zonas más urbanas, naturalmente por una ruta propia de la migración. Es decir, la migración no siempre entra por avión, muchas veces entra por territorio, y al entrar por territorio empieza a entrar por las costas. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente tiene el sistema educativo peruano hoy en día? Aproximadamente es una cifra que se mueve en el trimestre pasado, no es la última cifra, pero podríamos decir que es una cifra bastante cercana al cierre de matrícula, que ya evidentemente a estas alturas ya, digamos, es un proceso concluido. Estamos hablando aproximadamente de 150.000 estudiantes que son estudiantes que no han nacido en el Perú. De esos 150.000 estudiantes, cerca de 100.000 son venezolanos. 100.000 seguido por Argentina, por ejemplo, que no llega a 12.000. Entonces, estamos hablando de una diferencia, un tipo de impacto en la gestión de los líderes escolares que de todas maneras representa, como representó en su momento la pandemia, una crisis. Y no lo digo como una crisis en el sentido negativo de la palabra. Hablo más bien de las oportunidades que te pueden dar la crisis y puede sonar a que esto es una frase armada y un cliché, pero si vamos a entender o vamos a intentar entender qué es lo que está pasando, debemos entender el fenómeno migratorio desde estas complejidades socioculturales de acceso a derechos, de acceso a educación que nos hablaba Andrea, pero también debemos hablar de cómo esta crisis se ha agudizado a propósito de la pandemia. La pandemia ha agudizado todas las grietas que teníamos como sociedad y probablemente Latinoamérica esté más unida en esto que cualquier otra sociedad. Todas las grietas se han, digamos, hecho mucho más profundas, se han acentuado a propósito de la pandemia. Y entonces no solamente tenemos un contexto en la escuela en donde tienes a estudiantes, sean peruanos o sean extranjeros, que han pasado 2 años en su casa llevando cursos de manera virtual y que han vuelto a la presencialidad a inicios del 2002, sino que además tenemos que agregar el contenido de la migración, que es particularmente y probablemente mayoritariamente venezolana, aunque no únicamente venezolana. Hay una buena población argentina, colombiana, ecuatoriana, que son, digamos, los puestos que siguen. Nos estamos centrando ahora específicamente en el caso venezolano, pero el fenómeno migratorio en el Perú es un fenómeno muy fuerte, no solamente de extranjeros, sino de las propias zonas que son más rurales hacia las zonas urbanas, buscando una mejoría natural que les puede dar la costa frente a lugares en donde, como bien decía Andrea, el acceso es más complicado. Entonces, si queremos complejizar lo que está pasando, tenemos una problemática mucho más enrollada. Tenemos una pandemia que complejiza las interacciones entre los estudiantes y los docentes con sus directivos y los directivos con los padres de familia y la comunidad. Y además tenemos la inclusión de la migración. Probablemente, siento yo, probablemente, como cierre de esta etapa, que una de las cosas de las que está pasando es que, para variar, la realidad le está ganando a la política, la institución, el Estado da una serie de normativas que vienen de arriba a abajo, pero no va a funcionar esto a nivel de manejo de crisis si no parte de abajo hacia arriba, si no se trabaja desde la escuela hacia la problemática, hacia cumplir con ese objetivo ideal de la norma de que todos estén matriculados, que nadie deserte, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería yo complejizar esto como para ver también que es un fenómeno que se está mezclando con la crisis propia de las consecuencias de la pandemia. Y con eso le doy el paso a Rosario. Para que ella también nos cuente ya ahora mucho más aterrizado desde el aspecto de su propia institución educativa. Muy bien, buenas tardes con todos. Bien, estamos aquí para compartir, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas? Y les hablo desde la realidad en la escuela mm, natural, común y corriente de Lima Metropolitana, ¿no? Lima Metropolitana, pues, recibe a migrantes del interior del país. O sea, nosotros tenemos aquí un aspecto bastante complejo, ¿no? Porque nuestros estudiantes o sus familias no son exclusivamente
de la metrópoli, sino vienen de provincias diversas, ¿no? Zonas rurales, sobre todo del sur del país. Gente que en su época han venido desplazados en la época del terrorismo o en búsqueda de mejores situaciones de vida, ¿no? Mejoras económicas. Si ya eso ya es bastante complejo, porque siempre existe lo que es de repente la discriminación, ¿no? Las inequidades, etcétera. Si ya eso es complejo, ahora, bueno, esto empieza más o menos desde el año 2017, 18, íbamos recibiendo de a pocos, ¿no? Oleadas migratorias, y sobre todo de estudiantes venezolanos, ¿no? Siendo que el día de hoy tenemos una población de un promedio de más de 80 estudiantes venezolanos, lo que equivaldría más o menos a 3 aulas, ¿no? Si es que los juntamos. También tenemos estudiantes colombianos, que es cada vez en menor cantidad. Tenemos 2 colombianos, argentinos y hasta un chino, ¿no? Entonces, ¿qué significa para nosotros convivir en esa diversidad, ¿no? Es una diversidad cultural muy grande, costumbres, eh, formas de vida, ¿no? Etcétera. Y es lo que vivimos en la escuela y eso se une también a los estereotipos y a los prejuicios, ¿no? Que se dan a través de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y que definitivamente lo viven nuestros estudiantes, porque cuando hay este tipo de intolerancia y prejuicios y discriminación que existe, no es de los niños, no es de los jóvenes, porque ellos son pequeños, ¿no? Ellos son pequeños, ellos aprenden a convivir, pero sin embargo tenemos como una barrera muy grande, lo que se da a través de los medios, lo que se da el día a día, ¿no? Hacia afuera, entre los adultos. Entonces ellos como herederos de esos estereotipos y esos prejuicios llegan a la escuela y lo replican con sus compañeros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, como realidad, y qué es lo que tenemos que avanzar y trabajar, ¿no? Trabajar, esforzarnos, ¿para qué? Para que en la escuela no existan esos prejuicios y todos puedan convivir y aprender en los mejores espacios, porque el aprendizaje definitivamente se da cuando hay una buena convivencia, ¿no? Ya los estudios lo indican, ¿no? En un clima positivo, en un clima asertivo y en un clima de buena convivencia se aprende mejor. Entonces, nosotros en la escuela estamos abocados justamente a ello, ¿no? A ver qué estrategias implementamos para que los estudiantes puedan trabajar en base a esa diversidad y puedan compartir desarrollando una interculturalidad, una integración tal que evitemos pues el tratarnos mal y todas aquellas consecuencias que pueden traer los estereotipos y prejuicios que nacen, ¿no? Desde afuera. Y no desde, porque siempre dicen los niños, no, los niños no son prejuiciosos, los niños no discriminan, se aprende en el contexto, pero eso que aprenden lo van llevando a la escuela y el trabajo para nosotros es cómo contrarrestamos lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros como docentes, directivos, tenemos que y estamos trabajando para poder lograr la integración y que estos estudiantes que de por sí sufren, han sufrido, ¿no? Toda esa etapa de migración, de dejar sus hogares, de dejar su tierra, etcétera, se sientan bien acá y no se sientan menos que nadie, ¿no? Eso es lo que está pasando en las escuelas, esa es la realidad de muchas de nuestras escuelas. Pues muchísimas gracias. O sea, ustedes en pocos minutos han establecido no solamente la urgencia, pero la complejidad de la situación en términos de estar escuchando sobre la oportunidad no solamente de los desafíos en el sentido negativo, crisis negativo, pero también en términos de oportunidades. Andrés hablaba de las lecciones aprendidas en este proceso también, cómo crear una buena convivencia eh, con esa diversidad cultural, aprovechando el hecho de la diversidad, de hecho. Entonces, con eso, con los desafíos de acceso, de gestionar con los prejuicios que, como dijiste, Rosario está ya en la media de comunicación y todo eso, eh,
¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son lo que ha visto en términos de esfuerzos prácticos, eh, programas particulares o solamente en términos de técnicas, etcétera, rutinas, que han ayudado en enfrentar ese tipo de desafíos, dado el contexto que acaba de escribir? Y el proceso de hacerlo alfabético resultó muy bien en términos de niveles también, así que quizá empezamos de nuevo con eso. Sí, Andrés. Sí, gracias. Eso es lo malo de llevar nombre Andrea con la A. Pero bueno, hay que asumir el reto. Justamente con lo que comentabas, Mike, y ya entendería que Brenda también nos va a comentar sobre ello y también María. Desde el sector privado, por ejemplo, tenemos ahí una doble estratégica con el Estado, ¿no? El Estado, como decía Brenda, establece los lineamientos, las políticas, ¿no? La orientación que baja hacia las escuelas, pero Brenda nos ha compartido un número bastante alto de población estudiantil que tenemos y situándonos específicamente aquí en el país, pues también los recursos vertidos al área de educación no son muchos y en ese sentido, por más de que haya una buena disposición desde el Estado, desde el Ministerio, a desarrollar y atender las diversas necesidades de nuestra población estudiantil, faltan manos. La realidad es esa. Y ahí entramos nosotros como sector privado justamente a darle esa mano también de ayuda al Estado, en este caso al Ministerio de Educación, y apoyar, respaldar las diversas estrategias que se vienen desarrollando desde el Ministerio. En ese sentido, también nosotros preguntamos al Ministerio, qué cosas están haciendo, en qué necesitan ayuda. Y en ese sentido el ministerio nos comparte la información y partiendo de eso se proyectan implementar estrategias, actividades programáticas justamente para atender este tipo de situaciones. Y es lo que, por ejemplo, María del Rosario ha comentado también, ¿no? En la escuela convergen miles de culturas, miles de necesidades y quienes también estamos apoyando ahí en campo son justamente las organizaciones junto con el Estado en campañas de sensibilización para, como decía María, el tema del estigma de los estereotipos no es que venga de natural en un estudiante o en un estudiante, sino que viene de un contexto familiar, de un contexto social en el cual los medios nos bombardean y nos predisponen a tener una idea equivocada sobre la población migrante. Y en ese sentido, justamente las estrategias que hemos tenido con el Estado es implementar campañas de sensibilización, no solamente pensando en las familias, sino también pensando en nuestro personal docente, porque a veces nos olvidamos que nuestro personal docente también es una persona que vive dentro de un constructo social y que trae estos constructos que no necesariamente responden a los principios de equidad, de inclusión y de igualdad. Entonces empezamos trabajando con el equipo docente, con el equipo directivo, para luego pasar a las familias y por último llegar a los y las estudiantes, ¿no? Esta cascada, digamos, estratégica que se realiza, que obviamente parte desde nuestro contacto con el ministerio, para luego llegar a las escuelas y también hacer el diagnóstico, ¿no? Porque como nos decía María del Rosario, cada escuela es un universo, ¿no? Respondemos a un currículo, respondemos a políticas, sin embargo, cada escuela es un universo y hay que partir de un diagnóstico y partiendo de ese diagnóstico es que se establecen las precisas estrategias, pero en general lo que se ha estado realizando es justamente campañas de sensibilización para desarraigar estos estigmas y estereotipos y también para fomentar la inclusión e integración, que es muy importante, que no solamente, reitero, parte desde acercarnos a las familias, acercar esta idea de que no es que la población migrante viene a quitarle algo a la población de acogida o que tienen determinado perfil, sino más bien que son personas como nosotros, como nosotras, sujetos, sujetas de derecho, y que también tenemos que acogerles, ¿no? Y que eso no significa que me van a quitar algo a mí por ser peruano, por ser peruana. Entonces, llevar esa reflexión toma un tiempo y también establecer la reflexión
de esta pluriculturalidad, ¿no? Nosotros como país somos un país pluricultural, sin embargo, también como tarea pendiente tenemos el tema de cómo resaltar y rescatar la variedad de riqueza que nos da esa pluriculturalidad. Y en ese sentido, se suma la población migrante venezolana, es una tarea un poquito más grande que tenemos que hacer para incluir la riqueza de esta población, pero considero que si bien es cierto, tenemos todavía colegas que de repente tienen todavía ciertos sesgos, pero también considero que hemos encontrado en muchos directores, directoras y en colegas docentes aliados estratégicos justamente para fomentar este proceso de sensibilización y acercamiento de las poblaciones. Entonces, considero que desde mi parte es un poco lo que se ha venido haciendo y le doy ahora el pase a Brenda para que me complemente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Siguiendo la cascada. Brenda. Siguiendo la cascada, miren, es un tema muy complicado, ya si lo miras desde el lado del liderazgo del directivo. Porque claro, en el fondo estamos hablando de un tipo de ejercicio del poder de parte de quien dirige la institución educativa. Y esto tiene que entenderse, probablemente no todos los países son iguales, pero en el caso del Perú tiene que entenderse que los ejercicios de poder son jerárquicos. Y eso no es solamente una verticalidad que puede entenderse quién está arriba y quién está abajo, sino también hay un problema de comunicación y un problema de sentirse o de mostrarse vulnerable. Yo creo que una de las cosas más enriquecedoras del liderazgo directivo es que el director o la directora está dispuesto a mostrarse vulnerable, dispuesto a mostrar que no lo puede hacer todo. Eso, por supuesto, en culturas como las nuestras, van a representar un ejercicio profundo de cambio de comportamientos. Y los cambios de comportamientos demoran. Generar una institución educativa que converse, una institución educativa que discuta su problemática, no que la esconda, sino que más bien la converse en aras de poder mejorarla, que pueda enfrentar el problema que puede representar el bullying a un niño que es venezolano, por ejemplo, y entonces se le hace una burla respecto de algún modo, por ejemplo, en el que habla. Y de repente no lo hace un estudiante, lo hace un profesor. ¿Qué tan preparado está el directivo o la directiva para tener esa conversación incómoda? Algo de lo que Mike hemos venido hablando hace un tiempo, lo incómodo que es ser director. Es incómodo porque las decisiones son claramente complicadas, las decisiones van a tener consecuencias, pero también es una disposición a demostrar a la comunidad que no se tienen todas las respuestas. Y eso es algo que yo creo que requiere un compromiso mayor del Estado. Ya decía Andrea que hay un tema presupuestal que no está, digamos, del todo emparejado con estas ganas de progresar como país si no se invierte en fichas finalmente en la educación. Pero también muchas de las cosas que el Estado peruano también hace, las hace también por compromisos internacionales. Por eso es tan importante la sociedad civil. Es muy importante aquello que le exige al Estado para que el Estado genere lo que realmente el Estado, el Ministerio de Educación genera una cantidad de materiales que a veces uno se pregunta si se requieren tantos materiales. Por ejemplo, respecto de matrícula de estudiantes migrantes, hay videos, cartillas, PPTs. Ha habido, o sea, un montón de información muy valiosa. No es una crítica a la información, pero repito, cuando tú trabajas esta información, que es como que viene el organismo internacional y te empuja para que lo hagas, entonces el Estado lo hace y el Estado luego empuja a la institución educativa para que lo haga. Finalmente todos están empujando desde arriba para que suceda algo que tiene que suceder abajo. Y eso que tiene que suceder abajo es formativo. Y eso que es formativo implica tiempo, implica disposición de cambiar, implica mirar el problema, creo yo, mirar los problemas desde otra perspectiva, mirar la institución educativa quizá desde la lógica de capital social, en donde se requiere que todos se involucren, en donde se requiere que uno triunfe y otro falle, para conocer por dónde está el fallo y por dónde no debemos ir, para
por ejemplo, no tener prácticas punitivas, sino, por ejemplo, apostar por prácticas que sean conciliadoras, afectivas. Los países con prácticas jerárquicas, los países con prácticas autoritarias, suelen ser prácticas culturales o desarrollar prácticas culturales poco afectivas o afectivas sin valor. Es diferente que yo como peruano sea muy atento al darle la hora a alguien y otra cosa es que yo me atreva a conversar sobre temas incómodos con alguien. A eso me refiero con involucramiento afectivo, que es algo que María del Rosario ha hecho de una manera espectacular en su institución educativa. Yo creo que la institución educativa que ella maneja y que ella lidera de una manera muy ejemplar ha logrado justamente esto, ir de abajo hacia arriba, aprovechando todo lo que el Estado le ha podido proveer y lo que los organismos no estatales le han podido proveer y generar desde adentro una práctica afectiva, de confianza, restaurativa, no punitiva, que apueste por la conversación, que apueste por el afecto y por la horizontalidad. Es muy difícil, puede sonar muy gaseoso todo lo que estoy diciendo, pero en el fondo es más duro que cualquier otra cosa, porque es más fácil hacer un curso y decir, haz esto, y entra a este enlace y haces esto. Esto de los cambios de práctica es muy complicado, así que ahí me gustaría darle más tiempo a Rosario para que nos pueda contar lo que hace en su institución educativa. Sí. Sobre todo porque parece que todos están empujando a usted, Rosario. O sea, todo llega, la jacá llega a tu puerta como directora. Así que, por favor, Así. adelante. Muy bien, sí, en realidad los directores tenemos que asumir los retos, ¿no? Los retos se nos presentan con recursos o sin recursos, ¿no? Como estemos. O sea, no, nosotros no buscamos, pues tenemos más recursos, más retos, etcétera. No hay esa, no hay esa ecuación, ¿no? Entonces, en la escuela, por ejemplo, y lo decía Brenda, el primer reto es convencer a los maestros, porque si el maestro no está convencido, el director solo no puede trabajar. Entonces, ¿cómo convencer al maestro para que salga a su zona de confort y desarrolle actividades que de repente escapan a su horario de trabajo, a su horario de descanso, que vayan más allá? Y hay un aspecto que sí yo puedo rescatar y que de repente mis colegas directores, ¿no? Es el buen trato, ¿no? El saludo, un abrazo, ¿no? Un buenos días, ¿no? El ser cálido te acerca hacia ellos, ¿no? Y sentirte tal cual, porque eres un maestro más. Nosotros los directores somos maestros que de repente por el momento estamos ocupando un cargo, pero somos maestros, somos docentes. Y desarrollar la empatía y estar con ellos en las buenas y en las malas, crear espacios para poder relacionarnos, ¿no? Para poder de repente compartir con ellos, nos acerca más. Entonces, cuando tú ya te acercas a los maestros y los maestros se acercan a ti, comienza a llover, ¿no? Comienza esa lluvia de ideas. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Qué podemos hacer para afrontar los retos que se nos presentan? En ese sentido, en la escuela, si bien en un primer momento hubo cierta reticencia, sensibilizando al maestro y acercándolos y convenciendo uno a otro, porque hay otro aspecto que yo considero importante. Nada a la fuerza sale bien, ¿no? En la escuela donde yo antes trabajaba como maestra, la directora, que era la hermana, una religiosa del amor de Dios, decía la frase de Jerónimo Usera: todo por amor, nada por la fuerza. Y eso se me ha quedado. Entonces, a la fuerza ni con niños, ni con docentes, ni con adultos, con nadie, ¿no? Todo con amor. Entonces, es primero convencer al maestro de que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, una vez ya sensibilizado, convencido el maestro que tenemos que atacar y ver la forma cómo implementar las mejoras en función del diagnóstico, porque básico es el diagnóstico, comenzamos nosotros a implementar una serie de acciones, ¿no? Entonces dijimos, por ejemplo, algo básico, ¿no? La hora de recreo, porque generalmente cuando está el maestro, los chicos pues no van a demostrar la burla, ni van a hacer bullying, ni nada. Pero ¿cuándo es? En esos espacios de recreo, cuando ellos están solos. Entonces nosotros implementamos ya desde las primeras oleadas migratorias, digo así, desde el año 2017-18, implementamos los recreos amigables, ¿no? A la hora de recreo, los maestros se acercan a los chicos a jugar.
pero les pusimos aquí un toque especial, recreos amigables con juegos tradicionales. Ya, porque bueno, nosotros lo que, bueno, de mi generación, no sé si en los demás países han jugado el jazz, la liguita, bueno, una serie de juegos pues que ya ahora se han olvidado porque todo es ahora tecnología. Incluso compramos cómics con los que nosotros habíamos iniciado pues nuestra niñez, o habíamos leído nuestra adolescencia, y compartimos con los chicos, ¿no? Damas, ajedrez, lo que ellos quieran jugar y compartir. Entonces los chicos se van acercando poco a poco y dicen, ¿de qué se trata ese juego? ¿Cómo se juega? Y comienzan a compartir sus compañeros en otro espacio, pero están los maestros. Los maestros están acompañando. Eso requiere que utilicen su hora de descanso en acompañar a los estudiantes, ¿no? Y eso resulta porque así pudimos eh, detener ciertas acciones que estaban yendo en contra de la convivencia, pudimos mejorar bastante. Y eso lo hemos, vino la pandemia, pero retornando de la pandemia, continuamos con lo mismo porque vimos que es una necesidad y es una buena práctica esto de los recreos amigables, que nos dio resultados y nos está dando resultados. Ahora, cuando nosotros hemos retornado de pandemia, porque bueno, por cuestiones de infraestructura, el colegio fue entregado recién a fines del año 2022, o sea, nuestros chicos han tenido 3 años de virtualidad, que generalmente han sido 2, ¿no? Pero 3 años de virtualidad con mucho más problemas socioemocionales, porque después de 3 años convivir nuevamente para nuestros chicos ha sido bastante difícil. Y dijimos, ¿qué hacemos? Aquí están nuestros migrantes, están nuestros chicos, recuerdo pues que se habían formado grupos, ¿ah? Un grupo de venezolanos y extranjeros bien marcado y los otros grupos de los chicos de los peruanos, más o menos, ¿no? O sea, como que no se miraban de lejitos, de verdad. Fue una situación bastante marcada e incluso los chicos vinieron, los chicos, nuestros amigos, hermanos venezolanos, vinieron a conversar conmigo, ¿no? Entonces dijimos, tienen que conocerse porque cuando no se conocen, pues hay esos prejuicios. Pero ¿cómo hacemos que se conozcan si están en diferentes aulas? Porque no es que yo tenga un aula de venezolanos y un aula de peruanos y los voy a hacer que compartan. Ellos están esparcidos en diferentes aulas. Entonces, la idea pues fue desde la dirección regional, un lineamiento que nos dice el director regional es los miércoles de la confianza. Nosotros cogimos la idea y dijimos, lo vamos a hacer, vamos a ponerlo en práctica, pero no todo el día porque imposible por la currícula que hay que cumplir. Entonces empezamos con 2 horas. Los días miércoles, en las 2 horas finales, tanto en la mañana como en la tarde, hemos creado talleres, los talleres de la confianza, los talleres, aprendemos felices en la diversidad. En estos talleres, los chicos se inscriben voluntariamente, ¿no? Entonces dicen, a ver, a mí me gusta el baile moderno, me inscriben en el taller de baile moderno. A mí me gusta deporte, me inscriben en deporte, en vóley, o en repostería, o en inglés, en manualidades, lo que le gusta hacer. Entonces ahí los chicos de diferentes secciones, de diferentes grados. Entonces ahí en ese espacio convergen chicos con las mismas características, los mismos gustos, ¿no? No son compañeros del salón, ellos se inscriben porque les gusta. Ahora dirán, pero ¿quiénes enseñan? Entonces dijimos nosotros también, ¿quiénes van a enseñar? Necesitamos gente que haga los talleres, no tenemos dinero para contratar personal, tampoco nos permiten, que sea de paso. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? La señora de servicio, María, dice, sabe hacer repostería, le gusta. Miss, yo puedo enseñar repostería. Y ella se puso a enseñar repostería a los chicos y ahora los chicos le dicen Miss María. También ella se siente muy bien, está compartiendo algo que le gusta, ¿no? Y de repente tenemos un estudiante venezolano cuyo papá sabe folclore, danzas, ¿no? Y él enseña a sus compañeros. Ahora él es el maestro de sus compañeros, ¿no? Y enseña a compartir su folclore, sus danzas, su música. La subdirectora sabía hacer chaquiras. Ya yo voy a enseñar a hacer chaquiras. Un estudiante, un chico de primero de secundaria, sabe inglés, está en inglés avanzado. Ya yo voy a enseñar inglés a los chicos de primaria. La alcaldesa sabe ballet, porque la abuelita baila ballet, enseña ballet. Una mamita enseña lo que es
arreglo personal, le dice ella, ¿no? Arreglo personal, peinados, estas cosas. Entonces, el que cualquiera de nosotros esté en la posibilidad de compartir con el otro sus habilidades, sus saberes, ¿no? Entonces se siente bien compartiendo, pero también los demás se sienten bien en ese espacio en donde se genera mayor confianza, porque como son los mismos maestros quienes enseñan y en otro espacio donde no está pues estructurado un aula de clase, ¿no? En otro espacio se van comentando, se van escuchando, van compartiendo sus vivencias, se abren, ¿no? Se abren. Por eso se les llama los talleres de la confianza, en donde se comparten. E incluso este año tuvimos el apoyo de la Universidad Cayetano Heredia con los becarios de Beca 18, que vienen estudiantes de provincias, y abrimos los talleres de quechua y aymara. Y tuvimos la sorpresa de que había dos chicas venezolanas, dos alumnas, que se inscribieron en el taller de quechua, ¿no? O sea, cómo valoran también nuestro idioma que, bueno, se está perdiendo, ¿no? Nuestro idioma oficial, ¿no? Que debemos sentirnos orgullosos. Y así estos espacios son muy bonitos para poder compartir y para generar confianza y conocerse. Una vez que se conocen, ya se hacen más amigos, ya no se separan, ¿no? Luego tenemos también otras actividades, también hemos estado desarrollando la tutoría en pares, ¿no? La tutoría en pares en la cual un estudiante comparte con el otro lo que sabe, ambos, ¿no? Entonces uno se convierte en tutor, en maestro de su compañero y en esa mirada directa, en ese compartir, en esa cercanía, se va aprendiendo juntos. Es una estrategia muy bonita en la que se comparte. La idea es eso, me conozco, comparto lo que sé y me integro, ¿no? Entonces, de esa forma, por ejemplo, nosotros para el 28 de julio, que se celebran nuestras fiestas patrias, hacemos un desfile por toda la comunidad de San Juan, todos vestidos de las diferentes regiones, pero también nuestros hermanos venezolanos con sus bailes, sus danzas, colombianos, entonces para los papitos se integran también, ¿no? Se integran, los papás están muy contentos que se valore esas diversas identidades que hay en nuestra escuela. Y el cuentacuentos también intercultural, donde los papás han ido a contar y en secundaria los mismos chicos han contado, han narrado historias de su localidad. Me acuerdo que estuve presente cuando un estudiante venezolano narraba acerca de, no me acuerdo cómo le llaman allá, un monstruo, pero son historias propias y todos los chicos muy atentos escuchándolos, ¿no? Y en primaria fueron los papitos, los abuelos que vinieron a contar. Es eso, es conocer, es valorar la diversidad que existe e ir uniéndonos más como hermanos, ¿no? Que es lo que somos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las acciones que nosotros venimos implementando en la escuela y que nos están dando buenos resultados. Yo puedo decir a estas alturas que en función de lo que encontramos el año pasado que volvimos a la presencialidad, hoy ya no existen esos prejuicios, ¿no? Que venezolano, que peruano, no. Se ha podido, de verdad, se ha podido romper esa barrera, ¿no? Ese reto se está venciendo, digamos así. Ujú. No, fantástico, fantástico. O sea, a mí me encantaría verle esa comunidad, o sea, y participar en los talleres y todo eso. Hay harto en esta lista que quiero aprender, así que fabuloso. Tenemos videos, Sí. Ah, tenemos ya, videos que bueno. hicimos, A se ver. los podemos compartir porque es una iniciativa muy bonita. Excelente. Bueno, he visto en el chat ya hay un intercambio multinacional sobre varios asuntos culturales ahí, entonces eso me alenta de que tenemos otra oportunidad de tener una discusión es un poco más íntima, así que voy a pedir a la Magdalena que nos mandan a unas salas particulares para discutir, primero para presentarnos en un lugar un poco más de cerca y también para contestar cada uno. O sea, que hemos aprendido de esto, qué está pasando en tu contexto sobre la migración y sus implicaciones para el liderazgo educativo, y después también qué están haciendo. Hemos escuchado varias sugerencias de varios niveles de la cascada, así que para ver dónde está usted, qué están haciendo ahí, que parece con más potencial. Así que, Magdalena, si nos pueden poner en un... Buenísimo. Los voy a mandar a las salas, va a durar 10 minutos como para que más o menos regulen tiempos para que todos puedan charlar y nos volvemos a encontrar acá para hacer un último cierre
unos minutos más, así que calculen más o menos 15 a 20 minutos más antes de despedirnos. Los mando a las salas, cualquier cosa me avisan. Muchas gracias. Invitando a la panelista para entrar también. Salido de chicos, o algún otro tema que quieren destacar en estos momentos para que tengamos el beneficio como un grupo grande. Sí, mayoría. Sí, justo conversábamos en la sala chica que era que, por ejemplo, Rosario nos comentaba la importancia de llevar una mochila también a espacios más íntimos, ¿no? Como las familias, por ejemplo, donde también se producen comentarios xenofóbicos y me parece también eso importante porque es una mochila que se podría armar en la escuela. Mm, mm. Es fantástico. Gracias, gracias. Sí, no sé si sucede en otras localidades, por ejemplo, pero en el Perú, mucha de la prensa le juega muy en contra a la migración, pero muy, muy en contra, ¿no? La nacionalidad es muy importante a la hora de resaltar noticias, ¿no? Y entonces, claro, trabajas un discurso en la institución educativa, en comunidad, que luego se encuentra con un discurso que está en el aire dentro de la casa que puede ser, que puede encontrar eco en los padres o madres de familia. Y entonces, como le decía Rosario en la conversación interna, ¿no? Finalmente, la educación debe prepararnos para ponernos en conversación. Y los niños y las adolescentes tienen una voz y tienen derecho a tener una voz dentro de su familia, incluso si esa voz es disonante con su familia, ¿no? Si la familia está de acuerdo con lo que ve en la noticia, el niño, la niña, el adolescente tiene también, desde esto que se está trabajando en su escuela, la posibilidad de conversar con su familia y hacerlos ver algo diferente, ¿no? Rosario nos mencionaba que se le había ocurrido la idea de que sus estudiantes escribieran cuentos para que narraran un poco su propia historia y que estos cuentos pudieran ser compartidos a nivel de la institución educativa para que lleguen a las familias y se genere otra estrategia adicional de sensibilización, por ejemplo. Ujú. Fantástico, Sí, fantástico. sí, justamente, disculpa, se me ocurrió en el momento que conversábamos, ¿no? Nosotros siempre, bueno, una estrategia que acá mucho se usa es la mochila viajera, en la que los estudiantes llevan a casa una lectura para leer con sus padres, ¿no? En la mochila, por eso se llama la mochila viajera. Y decía, ¿por qué no estas lecturas sean narraciones propias de los estudiantes, de sus vivencias, de lo que ellos sienten, de cómo se sintieron cuando llegaron acá, cuando se establecieron, toda esa etapa migratoria que seguramente les ha dolido, ¿no? Y que un poco en ese contexto de narrar, de producir textos, ¿no? Se valoren y se comparta con sus compañeros, que el estudiante lo lleve a casa y lo comparta con la familia, para que la familia sepa de qué estamos hablando. No es una cosa fácil, no es de decir, mira, él llegó así y es asá, ¿no? Ellos tienen sentimientos, ellos tienen todo un arraigo en otro país que han tenido que dejar por las situaciones que están viviendo, ¿no? Entonces, ese compartir sería muy interesante, ¿no? Ya se me ocurrió una estrategia para poderla implementar en la escuela. Sí, fantástico, fantástico, Andrea. Fantástico, gracias. Sí, gracias, Mike. Un poco yo también quería retomar ya lo que había comentado Brenda.
en cuanto al tema de los procesos de acompañamiento que se realizan también al cuerpo docente, ¿no? Que sobre todo muchas veces está ligado a un acompañamiento en temas de competencia docente, pero más en cuanto a la praxis pedagógica, ¿no? Si estamos siguiendo las rutas establecidas para desarrollar una clase eficazmente, teniendo en cuenta obviamente estos enfoques pedagógicos que esperan desarrollar integralmente las competencias de nuestros estudiantes. Sin embargo, también estamos dejando ahí un poco de lado esta cuestión humana del equipo docente, ¿no? Que viene con el tema de la salud emocional, la salud mental. Y si bien es cierto, como nos comentaba María del Rosario, el tema del involucramiento del cuerpo docente en este tipo de actividades disruptivas, ¿no? Y de acompañamiento a nuestros estudiantes, si no atendemos a nuestra población docente, también preocupándonos por su lado humano, por más de que yo tenga un docente en un patio, por más de que yo pueda como directora promover actividades que sean muy disruptivas y pertinentes para las necesidades de mi población estudiantil, no voy a poder contar con el recurso humano que necesito para ello, ¿no? Y de ahí creo que lo menciono porque, como decía Rosario, todo desde el amor y no desde la obligación. Sin embargo, yo no puedo tampoco promover una participación efectiva y trascendente de un colega si este colega de por sí tiene conductas y estigmas muy marcadas como las que se han visto lamentablemente en algunos otros centros educativos, y que eso genera un mayor trabajo, ¿no? En el proceso de sensibilización y de atención a las poblaciones migrantes. Entonces, también lo dejo como una pregunta, no solamente a quienes estamos aquí como panelistas, sino a nivel a quienes nos acompañan también. ¿Será que estamos agotando esfuerzos de Remonté. atendiendo Bueno, o pero preocupándonos por la situación de los colegas, las colegas en aula? ¿Y por qué no tomamos decisiones más estratégicas también y promovemos o procuramos dar una línea formativa a estos docentes desde que se encuentran en la universidad? Desde que yo me encuentro en formación docente, debo preparar a quienes van a ejercer la docencia con estas estrategias, con este desarrollo humano también emocional, para que cuando estén en aulas justamente puedan responder a grandes iniciativas justamente como las que María del Rosario está desarrollando en su escuela o como otros muchos directores y directoras desarrollan en sus espacios. Pero considero que esperar a que los y las docentes estén en aula y recién ver cuáles son las falencias o las tareas por realizar, es un poco siempre esperar a que las cosas ocurran. Y creo que una manera estratégica sería de repente implementar dentro del proceso formativo educativo justamente líneas de orientación para realmente atender integralmente a nuestros estudiantes. Y por último, también ver el tema de que yo, de verdad, yo he conocido la escuela de María del Rosario, porque también hemos implementado unos proyectos ahí, justamente uno de los que ha abarcado lo que es educación inclusiva, desde más diversidad, y hemos podido ver justamente cómo se ha podido realizar esta transformación, ¿no? Sin embargo, Rosario es una de las, quisiera decir miles, pero de las pocas directoras comprometidas con justamente la transformación educativa. Y creo de que para llamar a más colegas, directores, directoras y unir esfuerzos como los esfuerzos que hace María del Rosario, nos hace falta también, como decía Brenda en algún momento de su intervención, que las políticas de arriba partan desde las necesidades de abajo y no solamente se queden desde una mirada técnica, sino que realmente partan de un diagnóstico real, verdadero, para que estas políticas realmente al momento de llegar hacia las escuelas no sean algo con que el director, la directora o el profesor o la profesora diga, ¿y cómo voy a implementar esto? ¿Cómo voy a anexar esto con mi realidad? ¿No? Sino que realmente encuentre una familiaridad en cuanto a lo que se les está pidiendo desde arriba,
desde el ministerio, las políticas, y ahí también viene otra cosa, ¿no? Nosotros, como comentaba Brenda, ha cambiado una dirección. Y a veces esos cambios de cargo significan un cambio de mirada educativa. Y eso creo que también es un problema en nuestro país porque no podemos ver realmente cuál ha sido el impacto. Perdón, tengo acá un asistente perruno. No podemos ver cuál es el impacto de las líneas políticas si realmente tampoco no establecemos lineamientos de permanencia para evaluar justamente los resultados. Sí. Eso en todo caso, colegas. Sí, no, muchísimas gracias en la formación para que tengan una cultura, como dice Brenda, de donde discute no esconde. Yo voy a utilizar esta frase, yo creo que en el futuro. ¿Hay otras preguntas? ¿Hay otro comentarios? Estamos muy agradecidos a la panelista, sobre todo para profundizar nuestro entendimiento sobre el caso de Perú. Yo sé que tenemos gente de por lo menos 4 otros países. En Chile, Colombia, Estados Unidos, pensaba que había alguien en México, no sé. Eh, pero en fin, si hay unas preguntas finales, quizás tenemos un momento para uno más, para panelistas o un comentario. O si no, está esperando la comida en la cocina, quizá el momento para decir que estamos súper agradecidos los panelistas para su experticia, compartiendo sus experiencias tan abiertamente en un tema tan complicado y tan desafiante, pero también me parece llena de oportunidades, llena de oportunidades. Así que quizás la palabra final a Rosario. No, sí, estaba pidiendo la mano por la palabra porque solo quería mencionar algo, ¿no? Yo creo que desde la base de las escuelas nosotros podemos hacer mucho, porque estamos ahí, estamos viviendo el día a día, ¿no? Pero Mm, hay algo que nosotros necesitamos, que es que de verdad se pueda lograr esa gestión autónoma, ¿no? mm, La gestión autónoma que nos invite a nosotros, los directivos, los maestros, implementar acciones desde nuestra realidad. Pero a veces nos topamos con normativas que nos impiden avanzar más, ¿no? Nos impiden. Por ejemplo, esto de los talleres de la confianza, nosotros teníamos que, entre comillas, ver cómo implementamos, siendo que hay una currícula y que cumplir un horario y horas efectivas, ¿no? Entonces, a veces compañeros se limitan por ello, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la norma y qué hacemos? Bueno, reducimos las horas que son de 45 minutos cada hora a 30 minutos y nos van a sobrar 2 horas y así lo hacemos. Pero eso significa, pues, utilizar estrategias, ¿no? Como para poder hacerlo. A pesar de que sabemos que da resultados y todo, a veces los directivos nos limitamos por el hecho de que las normas no nos lo permiten, ¿no? Entonces yo mm. creo que ese es otro reto, ¿no? Cómo implementar de verdad una gestión autónoma que se adecua por ejemplo, ¿no? Yo digo, soy profesora de sociales, entonces en mis épocas, cuando yo estaba en la escuela, los llevaba siempre a mis chicos, porque yo les decía, no van a aprender ustedes geografía, no van a aprender historia sentados, cuando tienen ahí, ¿no? Tienen el paisaje, tienen esto, vámonos afuera y nos íbamos caminando o los llevaba de visita, pero para ahora, para que salgan de la escuela, hay una serie de requisitos que ya el profesor ya no los quiere sacar, pues. Dice, no, porque voy a presentar tantos documentos, mejor le enseño en el aula, cuando afuera es donde Mm. se aprende mejor en esa misma vivencia con la naturaleza, con la historia, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces esto de las normas a veces nos limitan en la gestión. Entonces, ¿cómo crear de verdad escuelas autónomas donde la gestión se aboque a esa realidad y pueda pues innovar, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Esa era mi Exacto. reflexión que yo me hacía. Muchas gracias. Yo sugeriría también, quizás esto sería un tema para un webinar en el futuro. O sea, eso de gestión autónoma, el balance entre la autonomía y las normas que necesita para un sistema. Ujú. Pero yo creo que es un conflicto, una tensión, por lo menos, que en el contexto estadounidense ha sido central a muchos desafíos de mejoramiento educativo. Así que yo creo que justo el punto tan importante. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ayúdame, por favor, en agradecer Brenda y Rosario y Andrea, mezclando el orden alfabético ahí para el final.
Y también un agradecimiento al Global School Leaders y Magdalena Fernández que está aquí acompañándonos. Y doy la palabra a Magdalena para el próximo paso. Muchísimas gracias a todos. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas nuestras panelistas invitadas de este espacio. Gracias a Mike por facilitarlo y a esta alianza con Rile para viajar por Latinoamérica. Qué lindo haber visitado un poquito de Perú. Quedamos atentos a los videos ahí después para poder visitar mejor la clase de María del Rosario. Y próximamente nos vemos el mes que viene en otro país, así que estén atentos a las novedades que nos vamos a estar comunicando y este video también lo vamos a subir a YouTube, entonces después si quieren también difundirlo, compartirlo más, va a ser una opción. Muchísimas gracias, cualquier cosa nos avisan. Les mandamos un abrazo grande. Gracias, Gracias. Magdalena, gracias, May, gracias a las panelistas. Un abrazo. Un abrazo. Felicitaciones. Gracias. Saludos Chao. desde Gracias, Chile. Paulo. Chao, rileros. Saludos, Chao, saludos. Paulo. Chao.